Listo. ¿Ya? Mi nombre es John Jairo Garzón Estrada, soy profesor de la Universidad Autónoma de Occidente desde hace 7 años, trabajo en las áreas de ética y política. Mi formación académica es en filosofía en pregrado y de posgrado en humanidades, tanto maestría como doctorado en humanidades. Muy bien, John. Entonces, pues vamos a pasar con el cuestionario. Ujú. ¿Cómo cree usted que ha influenciado la masificación en la forma como trabajan los medios masivos de comunicación? La masificación finalmente es un proceso que tiene sus orígenes en el siglo XVIII, que tiene que ver con todo el proceso de industrialización, está ligado a las revoluciones ilustradas del siglo XVIII, que finalmente llevan a que la información cambie de manera significativa tanto en la transmisión de la misma como en su análisis. Entonces, la influencia ha sido profunda, es decir, la masificación ha llevado a que en los escenarios contemporáneos hablemos de un asunto más bien problemático, ¿no? Porque finalmente hay medios de comunicación dominantes, que es por lo general los que ve la mayoría de la población, y medios de comunicación que son alternativos. Entonces finalmente lo que se pone en juego es un poder en el monopolio de la información por parte de estos medios que finalmente tienen toda la hegemonía frente al manejo de la información, y que esa información muchas veces está ligada no solo a estructuras de poder, sino a todo lo que tiene que ver con grandes grupos corporativos. Por ejemplo, en el caso de Colombia uno encuentra que los canales dominantes, por decirlo de alguna manera, los canales hegemónicos responden a intereses de grupos económicos, y ahí vería una dificultad grande en términos de esa masificación, de la relación que hay entre comunicación y medios. Claro que sí. ¿Qué aspectos positivos cree usted que tenga todo este proceso de la masificación? Bueno, el proceso de la masificación no vería más aspectos negativos, pero si habrían aspectos positivos a recuperar tendría que ver con los medios alternativos, que finalmente los medios alternativos son como la voz de los grupos de resistencia civil frente a las grandes hegemonías. Y entonces en términos de eso hay un elemento positivo, por ejemplo, en Facebook, en estas redes sociales que comunican cosas, finalmente hay voces subalternas que finalmente generan grupos de resistencia y logran poner muchas veces en jaque a esas grandes hegemonías. Entonces ese sería como el aspecto positivo. Podríamos decir entonces de que ese aspecto positivo es una forma de hacerle frente a lo negativo que A lo surge. negativo de las hegemonías que generó la masificación en estos unos 200 algo de años de la modernidad y de la posmodernidad. Entonces, ¿qué tanto impacto tiene la voz de los medios masivos en las sociedades? Tiene un impacto profundo porque generan no solo finalmente es informar, sino que detrás de la información hay todo un carácter, y es la formación del etos o de finalmente los escenarios culturales. Hay una guerra cultural y finalmente muchas, o por lo menos en los últimos tiempos, en las últimas décadas, esas guerras culturales se evidencian sobre todo en lo que tiene que ver con el dominio de la comunicación, con el poder de la información. Entonces ahí se juegan muchas cosas frente a los imaginarios mentales, a las representaciones mentales de la gente. Entonces finalmente ahí es una oportunidad que tiene la hegemonía de conservarse, pero también es una oportunidad que tienen la nueva sociedad civil en este mundo complejizado. ¿Qué dificultades ve usted por parte de la cultura actual en el sentido de apropiación sobre las nuevas tecnologías? ¿Qué dificultad hay de acceso a la tecnología o Del manejo. del manejo de la tecnología? Bueno, la dificultad más grande que hay es en la construcción de sujetos o de ciudadanos responsables, porque por lo general vemos que la gente accede de manera muy fácil a la tecnología, a la virtualidad, pero finalmente muchas veces no la utiliza para ser crítico, para generar pensamiento crítico, sino que muchas veces para incomunicarse. Y finalmente uno ve, por ejemplo, cómo las redes
sociales a veces son medios para la banalidad, la cultura ligera, y no para con una preocupación central por los asuntos problemáticos del mundo, el tema de la energía, el tema del agua, el tema de las crisis ambientales, el tema de los derechos humanos, que debería ser ese escenario de esos medios. Sí se utiliza, pero uno esperaría que fuera de manera más significativa, sobre todo entre los jóvenes que manejan la tecnología de mejor manera, pero lo hacen explícitamente para cosas que finalmente uno debería que quedan en la banalidad. ¿Qué opina sobre la lucha de las clases sociales por el poder y cómo esta lucha se relaciona con los medios masivos de comunicación? Es una pregunta inquietante porque finalmente hoy día se dice que no hay luchas de clases y sin embargo lo que uno encuentra es que vivimos en un mundo mucho más desigual. En el siglo XVIII, especialmente el XIX, con el paradigma hegeliano marxista, muestra la desigualdad imperante en el mundo. Pero hoy vemos un escenario mucho más complejo en términos de la desigualdad y resistencia de los grupos, pero finalmente, por ejemplo, Colombia en materia de desarrollo económico ha avanzado bastante, pero en términos de desarrollo humano, ¿no? Las desigualdades son mucho más profundas, entonces uno diría que hay dos clases ahí definidas: los que tienen todos los medios de producción, todo el capital financiero, y la gran mayoría de la población que a veces vive en condiciones indignas, pues donde muchas veces no se garantiza el mínimo vital. Entonces uno hablaría allí finalmente todavía de lucha de clases, en un contexto un poco diferente, pero sí hablaríamos de esa lucha de clases. Ya está el otro. Pero profesor, una pregunta, ¿por qué se dice que ya no existe la lucha de clases? Pues finalmente por el dominio de un paradigma, que es el paradigma neoliberal. En el siglo XVIII monta una estructura que es el surgimiento de los mercados, del capital financiero, de los medios de producción, y habían dos paradigmas, bueno, un paradigma dominante que es el liberalismo y uno que se le oponía de alguna manera, que era el socialismo, el marxismo, pero hoy día finalmente uno ve más un dominio de las estructuras del capital financiero. Y entonces bajo esas estructuras diría uno que hay una sola clase social y un solo tipo de ciudadanos, pero sin embargo permanece esa tensión. Conflicto de desigualdad. Podríamos entonces decir de que ese es el fundamento por el cual los medios masivos manipulan la opinión pública. Sí, claro, porque finalmente esos medios no les interesa ir más allá de esa información en términos de mostrar varias perspectivas de la misma, y sobre todo en gran parte de las democracias donde esos medios están ligados a estructuras de poder. ¿Sí? Hay partes donde finalmente hay democracias donde finalmente quien posee un medio de comunicación finalmente no puede dedicarse al sector productivo, pero aquí no tenemos la diferencia clara entre esas cosas. Entonces son medios amarrados y finalmente el manejo de la información tiene ciertas tendencias. Por ejemplo, si uno evidencia o pone en discusión el tema del paro cañero hace algún tiempo, pues el canal dominante, uno de los canales dominantes, solo mostraba una cara. Esa es la ventaja que pronto tiene un medio alternativo, un medio que de alguna manera tenga independencia en el hecho noticioso, que puede mostrar varias perspectivas de juicio, de análisis, de la construcción de la noticia desde varios puntos de vista, que le permita al ciudadano tomar distancia de eso y ser más crítico. Bueno, John, muchísimas gracias por su tiempo, por aclararnos estos puntos. Bueno, muy amable. a ustedes muchas gracias.